Perfecto. Ustedes, ¿eh? Bueno, ahí estamos, sí. Ya grabando para la clase de hoy, sostenibilidad urbana. Adelante. Perfecto. Bueno, como les comentábamos, hoy vamos a trabajar sostenibilidad urbana y como les decía, el Jamboard de hoy pretende ser un poquito más dinámico, hay cosas como para destapar, descubrir, así que de nuevo les necesitamos despiertos y despiertas. De esta forma arrancamos y pasamos a la segunda diapositiva, ¿sí? Y es donde establecemos a partir desde qué perspectiva nos vamos a parar a analizarlo. Sí, ahí voy a esperar a que vayan pasando, que hay muchos que están en la primera. Pero bueno, nos posicionamos como siempre, y como es un tema transversal a la materia, dentro de uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? El ODS número 11, que permite lograr que las ciudades y los asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Breve recordatorio, cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenibles, hablamos de las metas, ¿sí? Propuestas para un futuro, así como siempre recordamos que estas metas, como verán, son eh, sumamente, ay, no me sale la palabra, pero como que son muy amplias y son muy, es que tienen como una expectativa mayor, no me sale la palabra. Sí, 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 con amplias expectativas, pero bien concretas en cuanto a lo que queremos alcanzar, ¿no? Esas metas que son a corto, mediano y largo plazo, pero que buscan de manera concreta alcanzar los 17 objetivos, ¿no? Y en definitiva, son 169 metas y aquí proponer desde este objetivo, el número 11º, eh, pensar de manera directa con respecto a los destinos, ¿no, Jazz? Más aquellos que han tenido desarrollo amplio o grandes ciudades, y también, ¿por qué no?, destinos que están emergentes. Sí, sí, totalmente. El hecho de que los objetivos sean transversales es que siempre podemos abarcar y posicionarnos, ¿sí? Desde un objetivo para trabajar un tema en específico. Sí, como estamos haciendo este ejercicio, es parte del ejercicio que también pretendemos que hagan cuando les preguntamos, por ejemplo, bueno, desde qué objetivo nos paramos a analizar el trabajo en la segunda parte de la materia. Bueno, generalmente tiene que ver con eh, con esta forma de posicionarse. Hoy estoy trabadísima. Así que bueno, mientras tanto, les voy a pedir que alguien o diferentes personas descubran debajo, sí, de esos post-its cuánta es la cantidad de personas que viven en ámbitos urbanos al 2019 y cuántas al 2050. Muchísimas gracias Bien. a las dos personas que lo interactuaron. Y esto hace también a la importancia de este objetivo de sostenible en particular, ¿sí? Al 2019 se estimaba que el 55% de las personas viven en distintas áreas urbanas y se espera que para el 2050 esta cifra suba a más de la mitad, ¿sí? Pasamos de 55 a 66%. Esas son las estimaciones globales. Esto quiere decir que al plantearnos el desarrollo de este objetivo sostenible en particular, estamos hablando al día de hoy del 55% de la población y en días futuros se espera que sea más del 60% de la población. Entonces, centrar la sostenibilidad en áreas donde habita tanta cantidad de gente y de personas es una manera de plantearse un objetivo sostenible que eh, es realmente importante en cuanto al impacto que puede generar en más de la mitad de la población hoy día y que va a seguir creciendo en los próximos años, ¿sí? Es por ello que se plantea este objetivo sostenible en particular. Ahora, si les parece, vamos a la siguiente. ¿O Marcio, vas a decir algo? No, solamente algo vinculado a que se plantea como un gran desafío, ¿no? Donde las ciudades tienen que, por distintos planeamientos urbanos, a inclusive algunos muy antiguos, ¿no? Pensarse y repensarse permanentemente para, entre otras cosas, lograr alcanzar este objetivo. Fíjense que es muy amplio, trascendental, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de pensar la inclusión en los
propios destinos, siempre decimos que para ser sostenibles primero tenemos que ser inclusivos. Entonces, pensar ciudades amigables, que se vinculen con el entorno, pero que también permitan a todos y todas, digamos, transitar, desplazarse, vincularse, comunicarse, relacionarse con otros, ¿no? De una manera inclusiva. Es todo un desafío. No alcanza exclusivamente con pensar en la aplicación de rampas en las esquinas, exclusivamente, ¿no? Bueno, Claro. me parece que eso es todo un desafío, donde las ciudades están cada vez más incorporando estrategias, sumando contenido y a la vez también, ¿por qué no?, pensando de manera mucho más inclusiva, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que estás diciendo, Jazz, porque en definitiva, si está aumentando la población en las ciudades y en las comunidades, evidentemente también hay un despoblamiento de las áreas rurales. Y esto es también todo un tema, ¿no? ¿Y qué está pasando ahora también con la pandemia? Que permitió el emplazamiento y el desarrollo de barrios y de lugares fuera de las ciudades, muy cercanas a las ciudades. Hay todo un concepto que se está hablando hoy de biocorredores que intenta, digamos, pensar en cómo se vinculan las poblaciones, las grandes ciudades, con los anillos verdes o los lugares cercanos donde también se está desarrollando vida, ¿no? Y hay también intenciones de desarrollo poblacional. Totalmente. Como siempre, es súper acertado y aparte da inicio a lo que vamos a ver en la próxima diapositiva. Así que pasamos a la siguiente, a la diapo número 3. Ahí, perfecto, ahí ya van pasando. Bueno, este mapa que encontramos acá tiene que ver con la densidad de población, ¿sí? Acá tienen las referencias, sí, pero más o menos depende del tamaño del círculo, oscilan entre las distintas cantidades de personas que se utilizan, que se quedan, que viven y habitan en cada uno de los espacios. De esta forma, y acá a modo de sorpresa, que abajo vamos a descubrir, alguien si quiere puede poner este mapa, así, este mapa que se encuentra acá en PNG, ese mapa de ahí del costado, es el mapa de los distintos focos del COVID. Por eso decía que el análisis de Marcelo, como siempre, es súper acertado y va en línea con lo que venía ahora, porque quiero que hagamos un breve contraste. Ahora sí, el juego sería tipo tratar de hacerlo encajar. No van a encajar perfectamente porque el mapa sobre los distintos focos de la pandemia está hecho sobre un plano, mientras que, como pueden ver, el que es el del Instituto Geográfico Nacional tiene características, es ovalado, por lo tanto, por ejemplo, la parte norte es mucho más pequeña. Ahí Mar se está jugando perfecto. Bien, bien. Exacto. Entonces ahora pueden ver, fíjense si estos círculos que notamos acá se corresponden con los círculos que encontrábamos también acá abajo, ¿sí? Nosotros podemos ver las distintas densidades de población y ahora vemos los distintos focos de COVID. Sí pueden encontrar que hay una relación clara, sobre todo en cuanto a los focos. Fíjense, en particular en el caso de Argentina. Miren, ahora los dejo ahí al lado. Son casi iguales, ¿sí? El foco de Santiago de Chile y el foco de Argentina son exactamente lo mismo que se replica hoy en día con la situación pandémica. Esto también recalca la importancia, así que tenemos de repensar y pensar los espacios urbanos, los espacios habitacionales, sobre todo en los escenarios futuros, digo, ¿no? Como desde donde estamos posicionados hoy, de donde hoy nos paramos a ver el mundo en nuestra realidad actual, que tiene que ver con el desarrollo de la pandemia, con el contagio, ¿sí? Con el tema del hacinamiento y la concentración de personas. Entonces resulta sumamente importante trabajarlo eso, ¿sí? Y tensionarlo hacia futuros que no son ya tan lejanos, ¿sí? Las personas que trabajamos en urbanismo siempre señalamos, ¿sí?, que resulta sumamente importante tener en consideración en qué condiciones vamos a habitar los próximos años en las ciudades, ¿sí? Porque estamos hablando del 55% de la población hoy día, el 66% en un futuro.
Entonces, ¿cómo va a vivir el 66% de la población mundial? Que es, nuevamente, es un montón, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es importante, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos, volver a repensar y reflexionar sobre los espacios urbanos que habitamos. Ahí lo dejamos. Y si les parece, ahora pasamos a la siguiente, ¿sí? Porque esto nos va a trabajar a todos o todas, estimo que la gran mayoría, habitamos dentro de lo que sería el área metropolitana de Buenos Aires, tan conocido hoy en día de AMBA para adelante, AMBA para atrás. Y esta de captura, me acuerdo que la sacamos a principio del año pasado, cuando fue eh, esa primera reunión, esa primera conferencia donde nos dijeron 15 días de cuarentena, y que establece justamente la misma diferenciación, ¿sí? ¿Qué pasa con el área metropolitana de Buenos Aires? ¿Qué es lo que hace que el área metropolitana de Buenos Aires funcione distinto al resto de las provincias, ¿sí? Bueno, esta distinción ya está hecha diferente depende de las diferentes ciudades de Argentina, ¿sí? En Argentina se considera que el 93% de su población reside en ámbitos urbanos. Y ustedes dirán, esto es recontra llamativo porque no es que hay tantas ciudades conglomeradas, no, pero lo que pasa es que para estándares en Argentina, sí, para medición de espacios urbanos, se considera que más de 20.000 habitantes es considerado una ciudad pequeña. Y la distinción se encuentra cuando tiene más de 500.000 habitantes, ¿sí? Esta distinción que se hizo a principios del año pasado no salió de la nada, no fue algo que se planteó de la nada, sino que era la distinción que se hace entre las ciudades pequeñas y las ciudades más grandes. Ciudades como Rosario, ciudades como Córdoba, ciudades como, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA en particular, tienen más de 500.000 habitantes. Y eso desde el día uno nos marcó una diferencia total. Entonces, para quienes habitamos en el AMBA, también resulta importante empezar a entender cuáles son las características de sostenibilidad que tienen que tener como destinos turísticos. Acá, si quieren algo chiquito, quien encuentra el meme, así ya pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, algo para completar a lo que está diciendo Yasmín, ¿no? Que tengamos en cuenta que en este desarrollo poblacional a nivel planetario, muchísimas de estas ciudades, de las que podríamos decir muchas, inclusive capitales, están en los márgenes de los ríos o en la vera de ríos, de cursos de agua importantes, y muchas de esas inclusive construidas bajo el nivel del mar. Con lo cual, la situación del desarrollo de un cambio climático negativo, ¿no? Que está trayendo aparejado las consecuencias cada vez más contundentes sobre la concentración de la población en las ciudades, capitales en muchos casos, podría traer aparejado grandes problemas ecológicos, principalmente desde el punto de vista de las inundaciones, ¿no? Nosotros tenemos historia respecto de las inundaciones al margen del riachuelo en La Boca, en nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires. Como decía Yasmín, ¿cuántas de estas ciudades con una gran densidad poblacional también están en riesgo si hacemos mal las cosas desde el punto de vista del cuidado ambiental, ¿no? Si aumenta el calentamiento global y hay más inundaciones, estas ciudades sufrirían más colapso, no solamente desde el punto de vista de la inundación por sí mismo, sino también trae aparejado enfermedades, impacto negativo desde el punto de vista urbanístico, arquitectónico, etcétera, ¿no? Ahí, Exacto. ahí les voy a compartir en el chat una pequeña, un pequeño artículo respecto a este tema, por si quieren ampliar. Perfecto. Me gustó Y el meme. a mí me causa mucha risa porque es una manera, como siempre, de afrontar los problemas con humor. Así que Así bueno, es. de esta forma pasamos a la siguiente diapositiva, en la que Perfecto. vamos a hablar un poco de dónde surgen, sí, las distintas ciudades. Ahí ya. ¿Hay alguien que
unicornio anónimo que se quedó en el mapa. Cualquier cosa, si tienen algún problema eh, en, en la utilización del Jamboard, vamos a estar todo el día así. Pero bueno, si alguien tiene algún problema en la utilización del Jamboard, avísenos, como siempre les digo, si pues los controlamos por arriba. Bueno. De esta forma ahora vamos a trabajar, ¿sí? Cómo se constituyen las ciudades, porque resulta sumamente importante para entender dónde nos encontramos hoy en día, ¿sí? En qué situación habitacional y cómo llegamos a eso. Hice esta línea porque las ciudades sí se considera que se fundan o que se empiezan a trabajar a partir de la Edad Moderna. En la parte superior vamos a trabajar lo que sería una ciudad europea, sí que también marca el análisis turístico, y desde abajo qué pasaba en Latinoamérica. En primer lugar, y como muchos sabrán, el turismo muchas veces se explica desde esa primera organización que realizó el señor Thomas Cook. ¿Sí? Imagino que ya lo deben haber visto en Historia del Turismo, pero si no hacemos un brevísimo repaso. Thomas Cook era un señor que se dio cuenta que podía organizar viajes, ¿sí? Y ofrecerlos, en este caso, a las clases altas, ¿sí? Hijos de la aristocracia, de la nobleza, de distintas características, que se les permitía, ¿sí?, transitar distintos espacios, ¿sí?, y distintas ciudades importantes para generar contactos políticos, contactos económicos, ¿sí? O sea, se tomaba un grupo de personas de una cierta clase social y se la trasladaba a ciertos lugares porque era la forma de enseñarles en aquel momento. Ahí chiquitito se puede ver, pero se puede ver que se visitaba las pirámides de Egipto, que se visitaban distintos espacios que constituyen, ¿sí?, a la sociedad occidental. Por lo tanto, este que podemos ver, el primero de todos, es un folleto, vendría a decir entre comillas, sí, real de lo que se utilizaba con Thomas Cook, sacado a partir de un libro. Pero bueno, como siempre se trabaja muchas veces el inicio del turismo desde este primer viaje organizado. Entonces, como les comentaba, Thomas Cook tomaba gente de la élite y la llevaba a distintas ciudades europeas para que conozcan la cultura. Y en contraposición, ¿sí?, a las ciudades europeas, se generan otro tipo de ciudades, ¿sí? Dentro de las ciudades que se visitaba, por ejemplo, Thomas Cook, no se encontraba la ciudad, por ejemplo, de Londres. Y esto se debe a que la Edad Moderna, como ya saben, está también transitada por dos periodos importantes, que son uno, la Revolución Francesa, y otro, la Revolución Industrial. Y la Revolución Industrial genera una aglomeración de personas, de obreros, ¿sí? Porque en Londres empiezan a abrir muchísimas fábricas para hacer los distintos modelos de producción. Entonces eso genera una concentración de obreros que se instalaban cerca de las fábricas para poder llegar a sus puestos de trabajo. Entonces generan, por ejemplo, estas imágenes que se ven acá, que tienen ciudades con mucho humo, mucho gin, ¿sí?, que tenían otras características distintas a las ciudades que, por ejemplo, Thomas Cook tomaba para analizar, ¿sí? Es distinta a la París que iban a conocer, por ahí a hacer contactos políticos, frente a Londres, que era una ciudad industrial, una ciudad donde había mayor presencia obrera y que tenía otras características, ¿sí? Entonces es importante entender estas dos características. Están las ciudades, de nuevo, industriales, que tienen que ver con el polo industrial, con el desarrollo económico y con la presencia de las clases sociales obreras. Y por otro lado están las ciudades que se van generando a partir de la aglomeración de personas. Es decir, no quiero abarcar mucho en esto, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel temporal, lo que va sucediendo es que se va concentrando un grupo de personas, se van generando distintos tipos de servicios y esas ciudades empiezan a crecer, ¿sí? Este es un proceso de siglos. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque lo que pasa en América Latina es completamente diferente, ¿sí? La primera imagen que observamos en la parte de abajo, ¿sí?, de la línea de tiempo, es la ciudad de Tenochtitlan, en México, ¿sí? Las ciudades en América Latina, si bien no existían tales como entendemos hoy a las ciudades, sí, por supuesto, había una concentración mayor de población que quizás en otros pueblos. Sí, como teníamos pueblos originarios nómades, como pueden ser el caso de los Quilmes, por ejemplo, en Argentina, teníamos otros pueblos ya más sedentarios y que tenían otras estructuras, como son los mayas, aztecas e incas, que poseían otro tipo de estructuras y que aparte tenían mucha más, abarcaban un territorio mucho más amplio. Y pongo el caso de la ciudad de Tenochtitlan porque quiero que vean las características, ¿sí?, de
de esta conglomeración, sí que tiene que ver más con ciertos rituales, con ciertas características de la cosmovisión, ciertas características socioculturales, que nuevamente no vamos a ahondar ahora porque sería demasiado, pero sí entender que eran lugares donde generalmente los distintos pueblos se acercaban para la celebración de una fiesta en específico, para la celebración de un ritual, ¿sí? Para alguna festividad específica, ¿sí? Y para también, obviamente, fines políticos, que era donde habitaba la persona que manejaba. En el caso, por ejemplo, del Imperio Inca, donde habitaba el Inca. Pero, ¿qué pasa con estas ciudades? Yo les podría preguntar si hoy Tenochtitlan, más allá de, obviamente, de la restauración y, por supuesto, de la conservación del patrimonio, es considerado hoy una de las ciudades más grandes. Si hablamos en el caso particular de México, la ciudad principal es el México DF o la Ciudad de México. Y esto tiene que ver con la segunda imagen, que tiene que ver con todo lo que pasó durante el periodo de conquista, ¿sí? Donde llegan los españoles, ¿sí? Y trazan de forma, no es arbitraria, ¿no? Pero trazan un cierto tipo de ciudad, un cierto tipo de damero, por ejemplo, es lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, establecen una ciudad con una cierta forma y que está alejada de los lugares de concentración habitacional. No es que fueron y fundaron una ciudad sobre, por ejemplo, Tenochtitlan, que era una de las concentraciones más grandes a nivel latinoamericano, sino que abren otras ciudades como es la Ciudad de México. Y de esta forma también fundan distintas ciudades que hasta el momento no existían, como es el caso de Buenos Aires. Buenos Aires se funda, ¿sí? Luego de la creación del Virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué esto es importante? Porque los españoles, cuando llegan, españoles y portugueses, cuando llegan a América Latina, fundan ciudades que tienen dos características básicas. Uno tiene que ver con la estructura, donde generaban una plaza general, con el espacio de política, el espacio donde estaba presente la iglesia, ¿sí? O sea, que generan una cierta dinámica de ciudad colonial, ¿sí? Y la segunda característica es que se aleja de las ciudades trabajadas. Entonces, quiere decir, dónde se posicionan? Generalmente en lugares con acceso al mar, ¿sí? Porque lo importante de organizar los distintos virreinatos después de la conquista tenía que ver con la extracción de recursos hacia Europa. Entonces fundan ciudades que quizás hasta ese momento no existían. Es el caso, nuevamente les digo, de Buenos Aires. Buenos Aires se funda, y ahora lo voy a hacer extremadamente corto porque si no casi me puedo bandear, pero Buenos Aires se funda para generar un segundo puerto donde se vendían distintos elementos de contrabando. El virreinato poseía la ciudad de Lima, ¿sí? En Perú, que era uno de los principales lugares a partir del cual se llevaban y se extraían los distintos recursos, y luego se funda Buenos Aires años después para poder encontrar un segundo puerto. Y se realizaba, por ejemplo, toda la producción o las distintas características que había en Lima se llevaban a través de la ruta, hoy Ruta 9, que hoy en día existe, ¿sí? O el camino también se llama Camino Real, se trasladaban hacia Buenos Aires y desde ahí se extraían los recursos. Entonces tenemos ciudades que no se coincidían con los asentamientos de la población latinoamericana y al mismo tiempo que estaban siempre cercanas al mar, ¿sí? Para poder nuevamente generar esto que les veníamos comentando. ¿Se entendió hasta ahí más o menos? Sé que estoy como trabada hoy. ¿Marce se entendió? Sí, perfecto, ¿no? Todo muy bien, muy bien. El pensar en, digamos, en este reconto histórico también nos hace ver cómo están las ciudades actualmente, ¿no? Y luego, tal vez, desde el punto de vista de las ciudades industriales, el desarrollo urbanístico de estas ciudades, justamente también relacionado con las pandemias o con las enfermedades, que en las ciudades medievales o en las anteriores hacían verdaderos estragos. Cuando empiezan a aparecer estructuras, digamos, de ciudades que comienzan a tener, por ejemplo, los servicios básicos, como un sistema de cloacas o de agua corriente, para mejorar la sanidad en estas ciudades, ¿no? Muy relacionado a lo que estamos viviendo hoy en día con respecto a nuestra pandemia. Si bien trascendentalmente hoy la tecnología juega un papel importante para, más adelante lo vamos a charlar, para llevar
digamos, adelante nuevas estrategias de vinculación entre la población y sus propias ciudades. Así que muy bien, muy bien. Y qué importante esto que señalabas, claro, que me olvidé de decirlo, las plagas que trabajan en la Edad Media, antes de esto se centraban en las ciudades propias del sistema feudal, porque claro, por la cantidad y la higienización, por la concentración de personas, se propagaban sumamente rápido. La peste negra, sí, las distintas plagas conocidas de la Edad Media se sitúan también en las ciudades y eso no es un dato menor, ¿sí? O sea, como que no es algo que lo que nos pasa hoy es algo descolgado del devenir histórico. Exacto. Así que bueno, pasamos a la siguiente, a la diapositiva número 6. Y ahora vamos a trabajar qué pasa de la edad moderna al hoy en día. ¿Sí? Vamos a pegar un salto histórico muy grande, sí, porque todo lo que va pasando luego con las ciudades y las distintas mutaciones ya pasan a ser casi que características de cada una de las ciudades y podríamos estar un montón. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que pasa en el medio para el desarrollo turístico? Dentro de esta diapositiva está escondido qué es lo que pasa en el medio, ¿sí? Así que si alguien lo encuentra y lo agranda, Mm. así nos cuenta qué es lo que pasa en el medio. Perfecto, es la conquista de derechos laborales. Esto tiene que ver con la relación en el turismo. Si volvemos nuevamente a centrarnos en turismo, ¿y qué pasa? Pasamos de tener este turismo de elite que venía mencionando hasta recién, sí, eh, como el primer atisbo del desarrollo turístico de la ciudad, sí, de las ciudades. Y luego pasa, bueno, la revolución industrial, se genera una segunda clase y luego se adquieren derechos laborales. ¿Qué tiene que ver con los derechos laborales? Las vacaciones pagas y la jornada de 8 horas permite que las distintas clases tengan también una capacidad de ahorro y que no sean solo las personas de la aristocracia quienes se puedan trasladar. Entonces, luego de la conquista de estos derechos hay una clase que se posiciona, se generan las clases medias y las clases medias bajas que empiezan a generar distintos espacios donde empiezan a habitar y utilizar el turismo, ¿sí? En particular, el hecho más, el tipo de turismo más utilizado para esta época, como tenía que ver 100% con la recreación, ¿sí? La creación del tiempo libre en relación al horario de trabajo. O sea, estoy trabajando un tiempo corto para irme a un espacio donde me pueda relajar. Es el auge del turismo masivo de sol y playa, ¿sí? Las distintas playas de las distintas localidades, tanto europeas como latinoamericanas, empiezan a concentrarse en en las distintas playas aledañas. Es por ello que, por ejemplo, en el caso argentino y en el caso de Buenos Aires, volvemos a sitiarnos en Buenos Aires, uno de los primeros destinos trabajados es La Feliz, ¿sí? La ciudad de Mar del Plata. La ciudad de Mar del Plata tiene también otra vez representa esta misma historia, ¿sí? Donde primero viajaban las personas con un mayor poder adquisitivo y luego se posiciona a través de la adquisición de derechos para otra clase social. Brevemente les cuento porque a mí siempre me causa mucha gracia. Si nosotros vamos a la Mar del Plata de principios, ¿sí? Del siglo pasado, vamos a encontrar una Mar del Plata donde se encontraban personas de la aristocracia, generalmente sumamente muy vestidas, muy tapadas, para evitar ¿sí? Los rayos del sol, y que tenían relaciones extrañas o excéntricas, como por ejemplo la foto de un camello andando en camello por la playa de Mar del Plata. Es como si les dijera eran los cuatriciclos de principio del siglo pasado. Pero bueno, hay fotos, ahora la voy a buscar, pero hay fotos de gente andando en camello por Mar del Plata. A ver si la encuentro. Pero bueno, es esa característica de elite que les comentamos, acá la encontré. Es fácil de encontrar, ahí se las pego en el Jamboard. Porque bueno, Mar del Plata también es representativa de esta idea que les decía, porque bueno, primero era un lugar de la aristocracia, así un lugar donde iban a visitarla en camello, y luego de la creación
los primeros espacios de turismo social, que son como el embalse Río Tercero y Chapalmalal, ¿sí? Se abre un espacio para que las personas, de nuevo, de una cierta clase social más obrera y más trabajadora, puedan acceder también a Mar del Plata. Y es por eso que tenemos luego la Mar del Plata masiva, llena de gente, y luego se empieza a posicionar la costa como un espacio de turismo masivo. Sí, esto se replica en casi todas las ciudades del mundo. ¿Sí? Hay excepciones, por supuesto, pero es en líneas generales. Entonces estamos hablando de que había un turismo de élite que se trasladaba a unos espacios y después existe un turismo masivo que empieza a abarcar los destinos principalmente de sol y playa. Si les parece, ya pasamos ¿sí? a la siguiente. Perfecto, ahí se van pasando. Porque bueno, luego el turismo, luego de este auge del turismo masivo, ¿sí? Empieza a diversificarse, ¿sí? Luego del turismo masivo de sol y playa y de varias décadas sostenido, donde la gente visitaba playas de acá o playas del exterior, ¿sí? Porque es la clase alta quienes también se trasladan, en vez de ir a Mar del Plata, pasan, por ejemplo, a Punta del Este, y de Punta del Este a Miami, y de Miami, o sea, entienden cómo va la dinámica de buscando siempre un lugar de recreación fuera de lo que el turismo masivo genera. Sobre todo porque hay tanta cantidad de personas que por ejemplo, se van a Mar del Plata a fin de año, que hay personas que empiezan a elegir otros tipos de turismo. Y ahora el ejercicio de descubrir y de destapar sería, yo sé que trabajan a lo largo de la carrera los distintos nichos económicos de la actividad, entonces estaría bueno que vayan destapando, ¿sí? Cuáles son estos lugares turísticos que hoy en día cuando nos sentamos en una agencia de viajes podemos decir y podemos visitar fuera de la lógica de sol y playa, y si alguien se anima a describir los nombres, ¿sí? De cada uno de ellos. Perfecto, ahí ya destaparon el primero, ¿sí? Que tiene alusión a este turismo de sol y playa. Ahí yo, si quieren, ahí lo voy escribiendo. ¿Alguien sabe cómo sería el segundo? El segundo es una visita a una comunidad. Es la presentación de la comunidad en vía guaraní. ¿Alguien lo trabajó alguna vez? ¿Sabe de qué estamos hablando? Lo vamos a trabajar después, pero es una buena manera de acercarnos a ello. Mientras tanto yo voy escribiendo. ¿Nadie sabe cómo se llama ese tipo de turismo? ¿Turismo comunitario? Sí, perfecto. No sé quién abrió micrófono, pero sí. Sí, sí, sí. Se llama turismo comunitario. O turismo de base comunitaria también es otra de la manera de nombrarlo. Pero sí es otro de los nichos del turismo. Después, en tercer lugar, es alguien con una valija, con alguien que está trabajando como, bueno, trabajando, ya está, ya lo dije, que viaja por distintos motivos de trabajo, es otro también nicho. Yo mientras tanto los voy escribiendo. ¿Alguien sabe cómo se llama el turismo cuando se hace a partir de un trabajo, un congreso? Turismo de negocios. Sí, perfecto. Turismo de negocios tiene otro nombre también. Empresarial. Eso es casi, casi, casi. Turismo corporativo puede ser. Podría ser. Hay otro nombre que abarca también a los congresos. Piensen que abarca a los congresos El también. turismo MICE, ¿no es? ¿Cómo? El turismo MICE, o bueno, MICE, el Eso MICE. no sabría decirlo, nunca lo escuché. Turismo de convenciones.
Turismo de convenciones o reuniones es la otra forma también más abarcativa. También, sí, sí, sí. Ahora me quedé pensando, Marce, ¿vos conocías el MICE? Hola, ¿Cómo sí, conociste? se me ha desconectado, perdí energía y ahora me reconecté. Sí, escuché tu pregunta, no escuché lo anterior, pero sí, MICE, turismo de negocios, turismo. El MICE es una, digamos, es una nueva modalidad que cada vez está tomando mayor trascendencia. Lo que pasa es que con el tema de la pandemia se ha neutralizado, ¿no? Pero aquello que está vinculado a, es más, se puede medir, el turismo de negocios, el turismo de convenciones, está creciendo cada vez más este segmento. Y bueno, evidentemente trae aparejado una serie de beneficios. Por ejemplo, rompe estacionalidad, ¿no? Generalmente el turismo de convenciones se realiza por fuera de las temporadas, en lugares como de mucha atractividad y mucha estacionalidad. Por ejemplo, si estamos hablando de un lugar de un destino turístico de sol y playa, el turismo MICE, el que esté vinculado a convenciones, meetings, reuniones, incentivos, eh, eventos, puede generar ingresos económicos importantes, ¿no? Entonces, en muchas ciudades se está llevando adelante, inclusive hay observatorios y hay, eh, por supuesto que gestión puesta en marcha para atracción de turismo de negocios, ¿no? Yo te juro no sabía que se le decía MICE también, por eso me quedé, o bueno, MAIS o como sea, ¿no? Pero no tenía, nunca lo había escuchado. MICE, así es, sí, sí. Así con Eh, C. muy bien, sí, así con C. Perfecto. Bueno, seguimos con la diversificación del turismo y tenemos en tercer lugar, en cuarto lugar digo la D. ¿Cómo se llama el tipo de turismo que abarca, por ejemplo, los viajes a las termas en Entre Ríos? ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿De salud? ¿Salud? Perfecto, es turismo de salud. También se conoce como turismo de relajación, turismo, Fitness, sí, De bienestar de también. bienestar, bienestar, termal, por supuesto. claro. Que tiene que ver con la salud, con los distintos viajes que se hacen, por ejemplo, a lugares donde se busca, por ejemplo, eh, como tener un contacto más Con la estrecho naturaleza. con la naturaleza, sí, o con espacios, por ejemplo, se hacen muchos viajes también a la India, como de descubrimiento, sí, que implica todas esas relaciones. Ujú. Y bueno, en la última parte se encuentra nuevamente, y volvemos al tema de hoy, que es el turismo urbano, ¿sí? El turismo en las distintas ciudades. Entonces, lo que comentábamos al principio para armar el hilo conductor es, al principio las personas viajaban a las distintas ciudades. Luego esto se masifica y se vuelve a sol y playa. Cuando el poder adquisitivo se mantiene y las personas se empiezan a encontrar donde, bueno, en vez de viajar a Mar del Plata todos los veranos, ¿a dónde me puedo dirigir? Y por ahí me puedo ir a Mendoza, ¿sí? Empiezan a abarcar otros lugares y empiezan a diversificar de otra forma, ¿sí? Como mencionamos acá, turismo comunitario, con turismo de negocios, ¿sí? Con turismo termal, que está tan posicionado en Entre Ríos, ¿sí? Entonces, vuelve a posicionarse el turismo urbano dentro de las características de turismo más utilizadas, ¿sí? Obviamente hay muchos más nichos, pero bueno, esto era a modo de apreciación y de paso para que juguemos un rato. Así que gracias por participar. Si les parece de esta forma, pasamos a la última, a la otra diapositiva.
Estamos. Perfecto. Y ahora es donde hablamos y donde cerramos sobre el tema, como siempre desde los pilares en los que trabajamos, ¿sí? El pilar ambiental, social y económico, las distintas dimensiones desde la que abarcamos de la sostenibilidad, porque estamos hablando de lugares, por ejemplo, que son sumamente visitados, que tienen mucha cantidad de personas, ¿sí? Que tienen mucha cantidad de habitantes y al mismo tiempo se suman a esa cantidad de personas los y las visitantes nacionales e internacionales que tienen los distintos destinos urbanos. Entonces estamos hablando ya no solo del 55% de las personas de la población mundial, sino que estamos hablando también de todas las personas que se trasladan a las ciudades. Entonces ese porcentaje ya es mucho mayor. Sí, o sea, si estamos considerando las personas que habitan en la ciudad de Buenos Aires, también hablamos de las personas que viajan desde otros lugares a conocer la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con las ciudades europeas. Creo que ahí es más fácil verlo, porque creo que todos y todas conocemos, si alguien que haya hecho el famoso tour por Europa, donde uno va hasta Madrid, de Madrid, Barcelona, Barcelona, París, París, Londres, y que va visitando las distintas ciudades europeas para ir conociendo y para ir transitando, que viajan en tren, sí, que es todo un tipo de viaje muy específico. Pero que bueno, que dentro de la planificación de esas ciudades se encuentren también las personas que viajan. Y ahí es cuando ya tenemos un número muy grande, ¿sí? Sí, de fenómenos también de personas que viven en ciudades y que durante los viajes se trasladan a otras ciudades, ¿sí? Ciudades, por ejemplo, como Nueva York, también sumamente posicionada dentro del turismo, ¿sí? Donde tiene muchos espacios también turísticos determinados. Ciudades como Barcelona que presentan otras problemáticas, ¿no? Entonces, volviendo a las dimensiones, lo que tenemos que trabajar es, si estamos hablando de tanta cantidad de gente, estamos hablando también de problemáticas sumamente grandilocuentes, ¿sí? La problemática ambiental y la concentración de dióxido de carbono y monóxido de carbono en las ciudades, ¿sí? El famoso smog, las características que tan conocidas se hacen, por ejemplo, sobre Londres, también del tema de esa niebla constante. Ciudades como Sao Paulo, que también tienen un nivel de contaminación ambiental altísimo, la recolección de residuos de semejante cantidad de personas, ¿sí? Entonces, genera grandes impactos a nivel ambiental, si no los mayores del planeta, ¿sí? Se generan en las ciudades. Después hay problemáticas sociales, ¿sí? Problemáticas que tienen ya problemas en la estructura económica y social de una población, ¿sí? Donde tenemos trabajos en negro, trabajos salariados, y no simplemente nos tenemos que resumir a un problema específico como puede ser el que se observa en la foto, sino, por ejemplo, en términos turísticos, la cantidad de trabajo en negro que hay dentro de las ciudades y fuera también de las ciudades, ¿no? Pero generalmente dentro de las ciudades, la cantidad de guías que van y trabajan y que son contratados de una manera poco ortodoxa, por no decir de otra forma, y que genera también otro tipo de barreras. Y nuevamente volvemos a las características económicas, ¿sí? Porque es indivisible. Esta imagen, si no saben más o menos dónde está ubicado, es la Villa 31 en contraste con las Torres de Retiro, ¿sí? Entonces hay como un contraste económico, hay un montón de asentamientos populares, hay un montón de características de la ciudad que de nuevo generan impactos enormes y es por ello que la sostenibilidad atravesada a lo largo de las ciudades termina determinando un espacio de acción sumamente importante, ¿sí? Si tomamos acciones sostenibles dentro del marco de las ciudades, estamos mejorándole la calidad de vida a una población amplísima, ¿sí? Cuando se piensa en el hambre y se piensa en la falta, por ejemplo, de espacios verdes, que hoy en día es crucial, ¿sí? Hoy en día que no podemos salir de nuestras casas, por ahí ir a una plaza, estar sumamente concentrada de personas porque no hay tanta cantidad de espacios verdes como debería, ¿sí? Entonces, sí, son características que uno lo va trabajando, sí, desde a partir de de una visión compleja de la sostenibilidad aplicada a las ciudades y al turismo en las ciudades para poder nuevamente retomar cambios y generar cambios que afecten a, bueno, como les decía, el 55% de la población mundial.
Muy bien. Algo para agregar pequeño nada más, muy sencillo. Como bien decía Yasmín, respecto de mirar o tener en cuenta un modelo diferente, un modelo de ciudad sustentable, sostenible, de un modelo que va a hacer que justamente esas tres dimensiones busquen el equilibrio, el uso racional de recursos naturales y también, ¿por qué no, tecnológicos, ¿no? Y en definitiva, pensar, como estamos diciendo siempre, ¿no? En virtud de las generaciones futuras. Y en ese sentido, por ahí buscar ciudades o construir o ir camino a ciudades sostenibles va a implicar un sinnúmero de cuestiones, como decíamos al principio, de esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que sean más inclusivas, que tengan en cuenta la igualdad de los derechos, que se busque que sean resilientes, en donde podamos encontrar que, por ejemplo, el tránsito comience a ser utilizado, por ejemplo, como charlábamos en la clase anterior, con vehículos híbridos o la utilización de más la bicicleta o el transporte público más que el privado, el particular. Una serie de cuestiones, la gestión de los residuos, ¿no? El cuidado de los espacios públicos, como decía recién Yasmín, pensar en lo verde y en desarrollo de espacios verdes también es pensar en el cuidado del aire, en la mejora de la calidad del aire, ¿no? En incluir energías renovables, energías limpias, pensar las ciudades desde un punto de vista con mayor participación de los vecinos para poder llevar adelante políticas ambientales que se condicen con lo que los vecinos necesitan y quieren, ¿no? Evidentemente, el equilibrio se busca en esas tres dimensiones, como bien está explicando Yasmín. Perfecto. Bueno, de esta forma cerramos ya sostenibilidad urbana. Esperamos que les haya gustado, que les haya interesado, que sirva también para aplicación de los conceptos de la materia. ¿Sí? Fíjense cómo se va aplicando a lo largo de la explicación, aunque hoy estuve bastante trabada. No, Creo que son los antibióticos, pero bueno, espero que haya entendido, sí. Bueno, salimos de compartir, si te parece, y ya dejamos de grabar, así ya nos queda la clase de hoy sobre sostenibilidad urbana que bien ha llevado adelante Jazz.